Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Sí se ¿cómo escucha. están? Bien, perfecto. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal de cosas? Con una tarde un poco lluviosa hoy, Uy, creo. profe, Espérenme un mucha lluvia. segundo. Cuadro acá. A ver si se ve más iluminado de pronto. Bueno, sí, creo que me ve un poco menos oscuro. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta clase. A sus grupos de WhatsApp les voy a enviar una imagen como de costumbre. Hoy vamos a acercarnos a un nuevo tema dentro de la teoría de juegos, que es los juegos con variables espaciales y la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominantes y débilmente dominantes. ¿Listo? Entonces, por acá voy a enviarles lo siguiente. Entonces, me confirman por favor cuando les haya llegado la imagen. ¿Ya les llegó la imagen? No. Sí, profe, ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el juego de la estrategia militar. La idea es que si quieren, por favor, tengan el diagrama, ese diagrama que es como de letras y flechitas, por favor, ténganlo ahí presente. Y yo voy a ir aquí compartiendo pantalla para irles explicando cómo funciona el juego de la estrategia militar. Mm, Listo, creo que ya está. Muy bien. Entonces, una nueva pizarra para hoy. Listo. Bueno. El juego de la estrategia militar dice lo siguiente. Dice, a Angie Carrillo, que se le puede aceptar el Zoom. Listo, admitida. Bueno, entonces el juego de la estrategia militar dice lo siguiente. Pongamos esto acá. Listo. Dice, el país I envía una flota naval a destruir A. Entonces, por favor, todos viendo como el diagrama, si ustedes observan en ese diagrama que hay ahí, está el país A en la esquina superior izquierda y el país I en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Listo. Pensemos que ese diagrama es como un plano, ¿vale? Es decir, que es visto desde arriba, es un plano. Entonces, eh, hay un país A y un país I, ¿listo? Que están ubicados en esos puntos dentro de un plano que son los que aparecen ahí en la imagen. Entonces, dice que el país I envía una flota a destruir al país A. Es decir, I es quien ataca, ¿sí?
que debe desplazarse por diferentes ríos. ¿Cuáles son los ríos? Los ríos son simulados en ese plano como esas flechitas. Esas flechitas que están ahí con doble punta, esos serían como los ríos. Y dice que debe desplazarse por los distintos ríos, ¿cierto? Y se detiene en cada noche en una de las intersecciones. ¿Cuáles son las intersecciones? Esas letras que están en minúsculas, es decir, B, C, D, E, F, G y H son posibles intersecciones. Imagínenlo como si fueran unas islitas, por decirlo, unas pequeñas islas, ¿sí? Es un conjunto de ríos y son unas pequeñas islas que hay. Digamos que a lo largo del camino, que hay unas pequeñas islas a lo largo del camino y, esto dejo de compartir, que son unas pequeñas islas que hay a lo largo del camino y que de forma forzosa, de manera forzosa, se tiene que detener en cada una de esas islas, ¿vale? Entonces, ¿qué más dice por acá? Entonces, dice lo siguiente, por ejemplo, IHEBA significa que obviamente sale de I, luego pasa a H, ¿cierto? Es decir, el primer día se mueven en el río en dirección a H, descansan en H esa noche. En el segundo día se mueven a través del río que comunica a E, descansan en E. En el tercer día se mueven por el río que comunica a B, descansan en B. Y por último, pues al siguiente día llegan a A. ¿Listo? Si al cuarto día la flota que envió el país I llega a A, pues digamos que digamos que llega, lo invade y lo destruye, ¿sí? Es decir, solo con el hecho de llegar I con su flota a donde está A, pues básicamente podemos asumir que ya ganó la guerra, ¿listo? Para defenderse, ¿sí? Porque aquí es donde está la interdependencia estratégica, entonces para defenderse el país A envía un buque que solamente puede desplazarse por 3 sitios contiguos. Es decir, aquí recuerden que la lógica de A ya sería una lógica que existe es de defensa, no una lógica de ataque, ¿sí? Entonces, para defenderse el país A envía un buque que solamente puede desplazarse por 3 sitios contiguos. Por ejemplo, BCF, ¿sí? Sale en A, se mueve por B, C y F. Y eso significa exactamente lo mismo que expliqué para el caso del ataque, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que si el buque llega a interceptarse en alguno de los puntos intermedios, creo que alguien va a entrar, sí. Que si el buque llega a interceptarse en alguno de los puntos intermedios, pues destruye la flota atacante, ¿vale? Entonces, si se encuentra, si llega a coincidir en un punto con la flota de ataque, entonces lo intercepta y gana el país A. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo perfecto? Vaya, entonces hagamos el ejercicio, ¿por qué no los ponemos a todos? Entonces, planteen el juego, No, no, profe. planteen el juego y los espero. Voy a crear aquí una actividad en el aula virtual. A ver. Profe, tampoco entendimos lo que quiere decir el problema, pero no como que ya lo Ya, sepamos ya, hacer. ya. Es molestando, es Chip Talk, uy, pero 4 clases enseñándoles sobre el Chip Talk y se las creen. Bueno, entonces ahora, eh, como ya quedó claro al menos en teoría, ¿no? Cómo funciona la cosa, sí, pues vamos a ir andando a ver cómo podemos modelar esto de forma normal. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuántos jugadores hay? Planteamiento normal, ¿cuántos jugadores Dos hay? países. Hay 2 países, ¿cierto? Entonces, podemos colocarlo acá como que el conjunto de jugadores son ¿quiénes? A y Y el país I. Muy bien. Recuerden que A ataca o defiende. A se defiende. A se defiende e I ataca. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las posibles estrategias? ¿Cierto? Las estrategias son simétricas o asimétricas. Asimétricas. Asimétricas, muy bien. ¿Eso qué significa? Que tenemos un conjunto de estrategias para A, ¿cierto? Y tenemos un conjunto de estrategias para I. ¿Cuáles serían las posibles estrategias de A?
Digo, A, BSF, profe. Por ejemplo, muy bien. BCF. DGH. Bien. Otra puede ser, por ejemplo, BED, ¿cierto? Sí. Otra puede ser DEB también. Otra puede ser BEF. BEF, sí. Otra puede ser BEH, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, van 6. Otra puede ser, bueno, BF, BH, ¿cuál otra? DEH, ¿ya está? No, no, ¿cierto? DEH. DH es otra. Y podríamos tener BCF ya está, BF ya está, BED ya está, DD ya está. Bueno, alguien está como escribiendo. A ver. Chiptol salvaje. Ah. BCF, a ver, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Existiría otra. BEH. Voy a irla subrayando acá solo por tenerla en cuenta. Entonces, BEH ya está. BED ya está. BCF ya está. DGH ya está. DEB ya está. BCF ya, BEF ya está. Falta es BCF. Ya no, ya estaba. DH ya está. ¿Cuál falta? DB, BD, DGH, DGH, DEH. ¿Ya está? No. No, no es. Ya está. DEH. BEH ya está también. Ya. Creo que son todas. Ayúdenme a buscar algunas si falta. O si Profe, ya son está todas. DEF. ¿Cuál, perdón? DEF. ADF, no, esa es la que faltaba. Gracias. Gracias, Lady. DF, listo. Es la línea que va así. Perfecto. Entonces ya tenemos las estrategias posibles, ¿cierto? Esas son todas las estrategias de defensa que tendría A, ¿verdad? Ahora vamos a mirar cuáles serían las estrategias de ataque que tendría I. Entonces, ¿una cuál sería? Las más fáciles, ¿no? HGD, por ejemplo. La otra sería FCB. ¿Cuál otra? HB. HEB. Muy bien. FED. FD. Sí. HED. HD. FEH, ¿Cómo? FEH, FEH. No. ¿no se puede? No, porque esa no sería una estrategia de ataque. Ahí Ah, ok, estaría ok. como huyendo porque Ahí tiene que estaría llegar como al cuarto yendo. día, tiene que llegar a A. Tiene que buscar llegar a... Sí, exacto. Esa es como la diferencia. La estrategia FH no sería racional porque nunca llegaría a... ¿Vale? ¿Cuál otra? Entonces, HGD, FCB, HB, FD, HED. ¿Y cuál falta? FEB. FED. Ya está. B. AFB, perdón. Listo. Muy bien. Esas serían todas las posibles estrategias de ataque. ¿Vale?
No sé si lo noten, que todo esto, lo que hay detrás de todo esto es simplemente pues ponerle un poco de lógica al asunto. Sin embargo, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ya como ustedes observan, ¿cuál sería la matriz resultante? ¿Una matriz de qué tipo? ¿De qué magnitud? ¿Cuál sería la magnitud de la matriz resultante? A ver, 6 por 8. compañeros. Una matriz 6 por 8 o una matriz 8 por 6. ¿Sí? Yo por espacio le voy a hacer 8 por 6 para que me quede como más bonita. Voy a intentar, vamos a ver si lo logro, usar una reglita. Un momento, por favor, a ver si puedo usar acá una reglita. Y para que quede más recto, porque estoy seguro que eso me va a quedar torcido. Un momento. Bueno, vamos a ver si con esta reglita me sirve. Entonces vamos a intentar hacerlo. eh, Vamos a intentar que sea una matriz 8 por 6. Entonces los pagos serían los siguientes. Les cuento que es la primera vez que voy a hacer una matriz de este tamaño acá. Entonces, espero tener suerte. Vamos a ver cómo nos va. Y esta matriz tendría en principio que tener 8 divisiones bajando. Y vamos a ver por acá el largo. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos funcionan estas divisiones. Necesitamos 6, más o menos por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Uf, me ha alcanzado bien despacio. Acá, 1. Listo, ahí están las 6. Y ahora, ay, rayos. Ya, vamos a hacer las que son bajando. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. Listo. Entonces vamos a ver cómo lo logramos. No quedó tan recta como uno quisiera, pero tampoco tan torcida como pudo haber quedado. Listo. What? Creo que ya, listo. Ahora sí. Entonces, con esta matriz vamos a ubicar entonces las estrategias en los bordes, ¿no? Entonces aquí tenemos al jugador A. Voy a mover la matriz un poquito hacia la derecha. Eso hace mucho mejor. Listo. Entonces, aquí tendríamos al jugador A.
¿cierto? Y aquí tendríamos ahí. Y vamos a ubicar, a proceder a ubicar las estrategias. Entonces, aquí las tenemos. BCF, DGH, BD, BD, DB, BF, BH, DEH y DF. ¿Sí? Y en el lado de las columnas tenemos HGD, FCB, HEB, F. ¿Ese era FED o FCE? D. Este miramos acá. FED, ¿cierto? Sí, FED. Miren, no me entiendo yo mis mamarrachos. FED, gracias. HED y F. Ese último también es FEB, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Vale. Entonces, listo. Ya tenemos aquí la matriz con los posibles pagos, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar cuáles son los escenarios en donde gana cada uno de los países, ¿sí? Primera cosa, no sé si lo noten, pero dentro del juego no nos dicen cuál es la ganancia. En el juego no nos dicen cuál es la ganancia de ganar, pues, yo qué gano cuando gano la guerra, ¿no? En los juegos en donde no se me dice eso, pues yo puedo utilizar una variable dummy o una variable dicótoma, ¿sí? Que pueden ser generalmente unos y ceros, uno para quien gana, cero para quien pierde, pero yo prefiero usar unos y menos unos. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿con cuánto dinero entran los jugadores al juego? Con cero. Con Con cero, 0. ¿cierto? Entonces, yo prefiero el 1 y el menos 1 porque el 1 me indica que gané, ¿cierto? Y necesariamente lo que ganó el 1, pues lo perdió el otro, ¿vale? Entonces vamos a utilizar unos y menos unos. Entonces, basados en esa lógica, ¿cómo nosotros podemos acá determinar cuáles son los escenarios en donde se gana, donde se pierde? Pues recuerden, ¿no? Si se llegan a encontrar, entonces miren, aquí vienen los truquitos, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que tanto A por el lado de A como en el lado de I, nunca en el primer día se van a encontrar en D ni en B, ni en F ni en H, por obvias razones, ¿no? Si ustedes miran la lógica ahí, pues el primer día no se van a encontrar, nunca se van a encontrar. Entonces digamos que las primeras letras son indiferentes, por eso, no sé si lo noten, pero acá ninguna de las primeras letras, ¿cierto? Coincide con ninguna de estas primeras, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a mirar desde la segunda letra en adelante. ¿Qué sucede? Que puntos en donde se encuentre la misma letra en la misma posición son puntos en donde gana quién. A. En donde gana A, ¿listo? Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, colocar los puntitos, es decir, buscarlas de tal manera que yo pueda crear todos los escenarios. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo yo hacer? En el caso de BCF, que es la primera línea, pues busco los puntitos en donde coincida con C. ¿En cuántos coincide? En uno, en el segundo. Muy bien. Aquí es donde coinciden. Entonces le voy a colocar un puntito verde que significa que gana A. ¿Vale? Voy a colocarle aquí un puntito verde. Listo. Entonces, en la segunda línea, ¿sí? En DGH, ¿coincide la G? Sí, en el primero. Acá, ¿en alguna otra? No, ¿verdad? Siguiente, la E. ¿En cuál coincide la E? Acá, En las 4 últimas. acá, acá y acá. Muy bien. Siguiente, la E, ¿en dónde coincide? Pues en las mismas en las que coincidió la anterior, ¿cierto? Entonces, acá, acá, acá y acá. La siguiente, como es E, es decir, miren, todas las que siguen es la E hasta el final, ¿verdad? ¿Eso qué me está diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo eso a mí?
Miren que las que siguen Sí. son DB, BF, BH, Y ahí para abajo gana gana en todos los mismos escenarios, ¿verdad? Acá. Que de aquí para abajo gana A. Estoy colocando aquí los puntitos. Listo. ¿Cierto? Bueno. Ahora vamos a hacer una última opción, que es comparar los match de la última letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, F, primer caso, BCF. ¿Alguna en la tercera casilla coincide con F? No, ninguna. ¿Cierto? Ninguna en las... Ninguna acá termina en F, ¿cierto? Siguiente, DGH. ¿Alguna termina en H? Acá, No. ninguna. BD, ¿alguna termina en D? La cuarta y la quinta. Exacto, en BD, ¿cierto? Cuarta y quinta, pero miren, aquí ya había ganado. Entonces, listo, no hay ningún problema. En La DE, primera también. ay, la primera, gracias. Tienes razón. Acá. Muy bien, gracias. En DEB, ¿alguna termina en B? La tercera, la segunda, ¿cierto? Mira, aquí esta termina en B, la tercera también, y la última, esa ya había ganado en el listo. Siguiente, en F, entonces en la primera no coinciden en F, pues aquí tampoco. En H, en la primera tampoco hubo coincidencias, entonces significa que aquí tampoco. En H tampoco y en F tampoco. Listo. ¿Qué tal les pareció? ¿Muy difícil? Ese truco que les estoy dando, no sé si lo noten, pero es una lógica bastante simple para hallar los escenarios en donde alguien gana. Por cuanto, si no tiene puntito verde, significa que ahí gana quién. y Puntito verde gana I. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el pago cuando gana I? Menos 1, 1. Exactamente. Menos 1, 1. ¿Listo? Entonces, todos los escenarios en donde gane I, ¿cierto? Van a ser menos 1, 1. Entonces, acá, nuevamente acá. pero profe, ahí no sería al revés, ¿Por qué? no sería 1 menos 1. No, porque mira, aquí gana I. Y si Por gana I, eso, significa que A pierde. mm, Mira, aquí está. Este es el pago de Es A. que el primer número es el pago del jugador 1 y en este caso el jugador 1 perdón, Y sí, este sí. es el de No, I. sí. ¿Sí? No, sí, Vale. entonces en los puntos donde va En los puntos la donde va iría contraria. menos 1 menos Sí. 1. Sí, señor. De menos 1, 1. Menos 1, 1. Acá también. Y acá. Nada abajo. Y acá solo tenemos acá. Menos 1, 1. Listo, ¿cierto? Ya nos quedan solo los puntos. Entonces, en esos lugares en donde nos quedan los puntos, no sé si ustedes quieran que haga los pagos de otro color o eso les es indiferente. Son indiferentes. Listo. Entonces, acá iría 1 menos 1.
Listo, muy bien. Aquí ya tenemos entonces todos los pagos posibles para el juego de la estrategia militar. ¿Listo? Entonces, primera cosa, ¿hay equilibrios de Nash en estrategias puras? No sé si lo noten, pero aquí, este juego, sí, este juego es lo que se conoce como un juego eh, secuencial, ¿sí? Es decir, un juego de secuencias simultáneas. ¿Qué significa eso de un juego de secuencias simultáneas? Que en un primer día ambos toman la decisión, ¿cierto? La decisión de forma simultánea, esperan la secuencia y el siguiente día otra vez toman la decisión y así sucesivamente. Eso se conoce como una secuencia simultánea. Y como es una secuencia simultánea, tiene toda la lógica que eh, se puede hallar un equilibrio de Nash en estrategias puras, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el equilibrio de Nash en estrategias puras? ¿Cuál sería el posible equilibrio de Nash en estrategias puras para este juego? ¿Ya lo pensaron? ¿Si existe o si no existe? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería? Entonces, vamos a hallarlo. Vamos a hallar las decisiones racionales. Entonces, si A asume que I elige HGD, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Esto, esto y ya está, ¿cierto? Si A asume que I elige FCB, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Acá, acá y listo. Y no sé si lo noten. ¿Qué cosa ha sucedido ahí? ¿Qué tienen en común todas las respuestas de A? Que A gana y Que A va a pierde. decidir en donde gana, es decir, que A va a decidir siempre en donde está el 1, ¿cierto? En donde está el 1, es decir, acá. Estas serían las decisiones racionales, ¿sí? Esas serían las decisiones racionales para A, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo. Si A asume que I elige HD, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Pues elegir BD, DB, BF, BH, DH o DF. Le es indiferente. Elegiría estos, pero jamás estos. ¿Sí? Y así aplica para todos. Y si lo hacemos también para I, pues I también va a tomar las decisiones en los puntos en donde gana. Y eso inexorablemente me va a llevar a un resultado. ¿A cuál? Que no hay Que no hay equilibrio. equilibrios. No hay Que no hay equilibrio. equilibrio puro. Que no hay equilibrio puro, exacto. ¿Sí? Cuando hacemos todo esto, nos vamos a dar cuenta de algo curioso, que no va a haber equilibrio puro. Creo que ya están todos. ¿Falta algún escenario por rayita? No, creo que ya están todos. Listo. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que no hay equilibrio, es decir, ninguna decisión de las que están ahí es una decisión de equilibrio. Entonces el equilibrio de Nash en estrategias puras es un conjunto vacío. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los óptimos de Pareto? Ninguno tampoco. Todos Perdón, perdón. No, son óptimos. pero Todos dan dan lo cero. mismo, ¿no? Dan cero. Exacto, muy bien, gracias por decirlo. Este es un juego que se conoce como un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Que necesariamente lo que gana el uno, lo pierde el otro. La mejor analogía para pensar en los juegos de suma cero es la siguiente. Piensen ustedes que están en un lugar vacío, 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 vacío. Un lugar totalmente vacío y el lugar es totalmente llano. Existe la llanura perfecta. Piensen que ustedes están en un hangar, el piso es de arena y están en la llanura perfecta. Si yo les dijese a ustedes, creen una montaña, ¿cómo la crearían? ¿Cómo harían una montaña en un lugar que es perfectamente llano? ¿No les ocurre nada?
no sé, cavar. Sacando Bueno, tierra, Ah, cavando. bueno, bien, haciendo un hueco. Yo hago un hueco y saco tierra y con la tierra que saco del hueco hago la montaña. Esa es la mejor analogía para un juego de suma cero. Necesariamente, miren que aquí no hay ningún escenario en donde los dos ganen. Por eso es que no hay equilibrio y por eso todos son óptimos. ¿Por qué todos son óptimos? Porque necesariamente en cada escenario, para mejorar, ¿cierto? Para mejorar la condición de uno, necesariamente se tiene que desmejorar la del otro. O A gana destruyéndole la flota ahí, o I gana destruyendo a A, pero ya. Y nótese que no hay ningún escenario posible de empate. No sé si lo noten. Si se dan cuenta, no hay ningún escenario de empate. Es decir, no existe como la posibilidad de que ambos queden en cero. Y si ambos quedasen en cero, pues también sería un óptimo. ¿Vale? Entonces aquí todos los escenarios son óptimos. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo fácil? Bueno, entonces, con profe, base, señor, o sea, si está en cero, son óptimos, ¿no? Y cuando llega a menos, ¿ya deja de ser óptimo o sigue siendo un óptimo? sigue siendo un óptimo. ¿Por qué sigue siendo un óptimo? Porque necesariamente cuando uno se fue a negativo, el otro tuvo que irse a positivo. Entonces, cuando uno está hallando óptimos de Pareto, está averiguando si todos son o uno es, no es que no sean todos, o sea, ¿sí me voy a entender? Ok, O- lo que uno tiene que evaluar es escenario por escenario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que usted podría pensar es lo siguiente. Si yo estoy acá, en este posible escenario, ¿sí? Y yo me quiero mover a este, ¿sí? ¿Estoy desmejorando la situación de alguien? Si A quiere estar mejor pasándose a este escenario, ¿desmejoraría la situación de alguien de dentro del ahí, juego? ¿De quién? de ahí. De I. Entonces, recuerden la lógica del óptimo de Pareto, ¿no? Punto en el cual mejorar la situación de alguien necesariamente desmejora la de otro. ¿Aquí se cumple con esa condición? Señor. Sí, entonces esto es un óptimo, ¿sí? Y cuando estamos acá, en esta situación, y yo quiero moverme acá, ¿cierto? Es decir, y quiere mejorar su situación, pasar de -1 a 1, ¿cierto? ¿Tiene que desmejorar a otro? Sí, en todos los Sí, casos va a en mejorar. todos los casos va a ser lo mismo. Entonces, por esa razón es que yo digo que cada uno de los casos es un óptimo de Pareto, ¿sí? Y por eso yo les decía a ustedes, ¿cómo ustedes saben que en todos los casos, en todos los juegos de suma cero, todos los escenarios son óptimos de Pareto? ¿Recuerdan la lógica de las manzanas? ¿Sí recuerdan la lógica de las manzanas? No. Cuando decíamos que en el salón habían, maestre, ¿cuántos hay ahorita? Hay 14 conectados, entonces que hay 14 manzanas y si yo reparto, a todos les reparto una manzana entre los 14 que hay en el salón conmigo, que si eso era un óptimo de Pareto. ¿Y yo qué les decía? El escenario donde cada uno tiene una manzana. Que sí, porque para tener otra tenía que quitarla de alguien más. Exactamente, porque era un óptimo, porque si yo como Álvaro quiero tener dos manzanas, tengo que, por ejemplo, quitarle una manzana a Lady, o una manzana a Johan, ¿sí me entienden? O una manzana a Mario. Entonces, es un óptimo, ¿por qué? Porque yo no puedo multiplicar ese beneficio social, no hay manera. Necesariamente para yo ganar más tengo que dañar a otros o tengo que quitarle la utilidad a otros. Por eso se conoce como óptimo de Pareto. Y los juegos de suma cero, ¿sí? Todos los juegos de suma cero tienen esa característica, que todos sus escenarios son óptimos. ¿Listo? Entonces, basándonos en la lógica detrás de esto, ¿sí? Vamos a ver un tema, vamos a utilizar este ejemplo del juego de la estrategia militar, que nótense que no es complicado, para ver un tema que se conoce como eliminación iterada de estrategias. ¿Qué es eso de la eliminación iterada de estrategias? Resulta, ¿sí? Resulta que hay estrategias que son más fuertes que otras. ¿En qué reside la fortaleza de una estrategia?
en las probabilidades que yo tengo de ganar, ¿vale? En eso reside, pues, esa atribución de fuerte, qué tan fuerte es una estrategia. Entonces, la eliminación iterada de estrategias lo que hace es intentar simplificar el juego. Cuando un juego es muy grande, como es en este caso que yo tengo una matriz muy grande, yo puedo utilizar el principio de la eliminación iterada de estrategias para intentar simplificarlo. ¿Al qué? Al eliminar estrategias que no son racionales o que no me van a llevar a la ganancia. Entonces yo les voy a colocar un ejemplo de cómo se hace una eliminación iterada de estrategias. Las estrategias, ¿sí? Dependiendo de sus características, pueden ser fuertemente dominantes, ¿cierto? O débilmente dominantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que una estrategia fuertemente dominante significa que tiene 100% probabilidad de éxito, ¿sí? En cambio, las débilmente dominantes es mayoría de éxito. Les voy a colocar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo tener aquí un ejemplo, esta matriz hipotética. Aquí tengo J1, aquí tengo a J2, aquí tengo A, B y C, y aquí D, E, F. ¿Sí? Tengo esa matriz. Y tengo los siguientes pagos, por ejemplo. Y voy a hacer los pagos para el jugador 2. Listo. Supongamos que tenemos esta matriz, ¿sí? Que es de un juego X. No vamos a centrarnos acá en el enunciado, vamos a centrarnos en los pagos. Tenemos esta matriz y queremos aplicar el principio de eliminación iterada de estrategias fuertemente dominantes. Perdón, la eliminación es de las estrategias dominadas, perdón. ¿Quiénes las eliminan? Las estrategias fuertemente dominantes. Entonces, una estrategia dominante, fuertemente dominante, existe gracias a que hay una estrategia fuertemente dominada. Y las que eliminamos son las dominadas. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es sencillo. Primero tengo que, ¿por qué se llama iterada? ¿Por qué se llama eso de eliminación iterada? Porque lo que yo hago es hallar todas las iteraciones entre todas las posibles estrategias para que entre ellas mismas se puedan eliminar. Voy a colocar un ejemplo. Eliminación iterada, por ejemplo, significa que en un primer escenario, en el escenario número 1, yo voy a comparar, por ejemplo, para J1, ¿cierto? Voy a comparar para J1 las preferencias de J1, es decir, ¿qué relación existe entre A y B para J1? Y la relación es la siguiente. Puede que A sea estrictamente preferible a B. Es una opción. Puede que B sea estrictamente preferible a A. O puede que A sea mayoritariamente preferible a B, o puede que B sea mayoritariamente preferible a A. Esos son todos los 4 posibles escenarios que pueden existir cuando yo hago la comparación. Entonces veamos, yo no sé qué relación existe, ¿cierto?, entre A y entre B. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un puntito, ¿cierto?, dentro de cada uno de los pagos. Entonces, ¿qué vamos a comparar? A y B. ¿Para quién? Para J1. ¿Qué significa? Que C no existe para esta comparación, ¿sí? Simplemente vamos a comparar entre estas dos, ¿vale? Y lo que vamos a comparar es para cada escenario posible, es decir, para el escenario en donde J2 elija D, o elija E, o elija F,
quién gana, ¿vale? Entonces vamos a hallar ese primer escenario. En el escenario de D, ¿quién gana? ¿A o B? A. A. Bien. Un puntito rojo. En el escenario de ¿quién gana? A. Y en el escenario F, A. A. Entonces, de todos los posibles escenarios, ¿quién gana siempre? A. Entonces, ¿A es una estrategia fuerte o débil? Fuerte. Fuerte, muy bien. Entonces, lo que yo puedo decir es que A es fuertemente preferible a B, ¿sí? Lo que también podría decir es que la estrategia A es fuertemente dominante de B, o viceversa, B es fuertemente dominada por A. Entonces, cuando yo logro hacer eso, ¿sí? Cuando yo ya sé que A es preferible a B, pues yo ¿qué puedo hacer? Puedo eliminar con toda confianza la estrategia B. Es decir, yo puedo hacer esto, eliminarla del mapa. Alguien podría decirme, pero profe, solo estamos viendo los pagos para uno y ahí también hay pagos para dos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estos no son pagos de dos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué podemos eliminarlo a pesar de que aquí hayan pagos para dos? Por una simple razón, y es el hecho de que independientemente de que hayan pagos para dos, jamás dos va a poder acceder a este escenario porque uno nunca va a seleccionar B. ¿Me entienden? Aquí es donde radica la interdependencia. Para yo poder existir en este escenario, dos necesariamente necesita que uno elija B. Y mientras uno nunca elija B, pues para dos ese escenario jamás va a existir. Por eso, con total seguridad yo puedo decir, pues lo quito. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda? Entonces tenemos que hallar la eliminación. Entonces, como ya eliminamos a B, tenemos que hallar otro escenario posible, ¿cierto? Un escenario en donde comparemos ¿qué? ¿Qué vamos a comparar? A y C. A respecto a C, ¿sí? Si no hubiésemos eliminado a B, ¿no? Si no hubiésemos eliminado a B, que eso es una posibilidad, pues lo que seguía era comparar a B con C. ¿Listo? Entonces, ¿dónde radica la iteración? En que yo comparo esto con esto y luego esto con esto. ¿Sí? Eso se llama iteración. Entonces, como ya no está B, pues ¿para qué la vamos a comparar? Ahora, comparemos A con C. Vamos a borrar los puntitos de acá. Eso. Entonces, A con C. En el primer escenario, ¿quién gana? En el escenario D. C. En el escenario E. C. Y en el escenario F. C. Listo. Entonces, ¿qué tenemos nuevamente? Que C es estrictamente preferible a A. Y cuando es estrictamente preferible, o cuando es fuertemente preferible, yo puedo decir que C elimina a A, ¿verdad, Profe, señora? en este caso, por ejemplo, aquí pues se dio mayoría de uno, ¿no? Pero mayoría no, absoluto, que sea uno solo. Pero, por ejemplo, si hubiesen sido dos de C y uno de A, ahí se hace lo que usted dijo, lo No. que... Y ese es el ejemplo exacto. Generalmente no. Si a ti te piden que hagas eliminación de estrategias fuertemente dominadas, solo eliminas las fuertes. Sí, ya voy a colocar otro ejemplo. Pero si te dicen que hagas eliminación de estrategias fuertes y débiles, entonces ahí sí podrías eliminar los dos casos, ¿vale? Ok, profe. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó solo una, digamos que una estrategia para el jugador 1, ¿sí? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer eliminación iterada para el jugador 2. Entonces, nótese que el jugador 2 tiene 3 estrategias y aquí la eliminación iterada es bastante sencilla porque yo solo tengo que mirar. En el escenario, digamos que aquí el jugador 2, muestra acá, por ejemplo, podemos decir, esto es para J1, ¿no? Entonces, el escenario número 1, ¿cierto? Para el jugador 2 sería comparar ¿qué? D con E, ¿verdad? Y en el escenario D con E, ¿quién gana? D. En el escenario D con E, gana D, muy bien. Entonces acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que D es estrictamente preferible
A, E, ¿verdad? Y entonces yo podría eliminar esta, ¿sí? Y luego tendría que comparar D con F. Y en el escenario D con F, ¿quién gana? F. F. ¿Listo? Por acá, entonces F, y podemos decir entonces que F es estrictamente preferible a D, ¿no? Y podríamos entonces eliminar esto, ¿sí? Entonces, luego de aplicar el principio de eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas, ¿cómo quedó ese juego? Pues ese juego quedó así. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Hola. profe. ¿Sí? Listo, muy bien. Dato curioso, dato interesante. Yo cómo sé que a mí la eliminación iterada de estrategias fuertes, ¿no? Fuertemente dominadas me quedó bien. Hallando el equilibrio. Si el equilibrio se fue, si el equilibrio se fue, significa que hice la eliminación mal, ¿vale? Entonces vamos a hallar el equilibrio de Nash en estrategias puras. Voy a borrar las rayitas que hice internas y vamos a hallar el equilibrio en estrategias puras. A ver qué pasa. Recuérdenlo, la eliminación iterada jamás elimina el equilibrio. Nunca. Si yo, por ejemplo, si ahorita haciendo el equilibrio, tenemos que aquí estaba el equilibrio, hicimos algo mal. Sí, porque mire que este pago no está. Siempre, absolutamente siempre se tiene que mantener el equilibrio después de la eliminación. Entonces vamos a intentar hallarlo. Entonces si J1 asume que J2 elige D, lo mejor que él puede elegir es C. Si J1 asume que J2 elige E, lo mejor que puede hacer es elegir C. Y si J1 asume que J2 elige F, lo mejor que puede hacer es elegir C. ¿Cierto? Y ahora, si J2 asume que J1 elige A, lo mejor que puede hacer es elegir ¿qué? ¿D o F? Si J2 asume que J1 elige B, lo mejor que puede hacer es elegir F. Y si J2 asume que J1 elige C, lo mejor que puede hacer es elegir F. ¿Listo? ¿Dónde está el equilibrio? CF. En CF. Y ese fue el resultado que tuvimos después de la eliminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que hicimos la eliminación iterada? Bien. Ténganlo presente porque este es un punto de partida para cuando hagan un parcial o etcétera, pues lo tengan como ahí presente. Ahora, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría con el caso que tenemos acá? ¿Sí? Imagínense nosotros tener que hacer las iteraciones. Es decir, tendríamos que comparar BCF con DGH, luego BCF con BD, luego BCF con DB, luego BCF con BF, y así sucesivamente, luego DGH con BD. Es decir, yo tendría que hacer esto, ¿no? Acá, 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 acá y acá, pero luego tendría que coger esto, 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 esto y esto, y luego así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? A las últimas, ¿no? A esta con esta y esta con la final y luego esta con esta, ¿sí? Y acá hacer exactamente lo mismo. Eso sería la eliminación iterada, ¿cierto? Tendría que hallar todas las posibles comparaciones que existan. Para ahorrarme semejante trabajo, ¿sí? Y si yo les dijese, vamos a aplicar el principio de eliminación iterada de estrategias débilmente dominadas, ojo acá, ¿no? Porque miren que este ejercicio lo hicimos con estrategias fuertemente dominadas, ¿vale? ¿Por qué desde el vamos ya estoy diciendo acá que las estrategias son débilmente dominadas? Porque no hay equilibrio. Y si no hay un equilibrio puro, yo ya sé que no hay ninguna estrategia que sea fuertemente dominante. Al menos no la hay para dos jugadores. Puede que la haya para uno, pero no para los dos. Porque siempre las estrategias fuertemente dominantes desencadenan en equilibrio. Ambas se van a cruzar en un equilibrio. ¿Listo? Entonces, como ya sé que no tengo un equilibrio puro, porque ya lo intentamos hallar, y no existe ese equilibrio puro, entonces
apliquemos un principio más relajado, no tan estricto. Entonces digamos, bueno, entonces ya no vamos a eliminar las que son fuertemente dominantes porque lo más probable es que no hayan fuertemente, perdón, vamos a eliminar las fuertemente dominadas porque lo más probable es que no hayan en el juego, pues vamos a eliminar las débilmente dominadas. ¿Listo? Un truco que les pueda servir a ustedes, ¿cierto? Para esto es hallar el número de escenarios en donde cada una de ellas gana. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacerlo con A. Vamos a mirar en el escenario BCF en cuántas ocasiones ganaría. ¿En cuántas ocasiones gana en el escenario BCF? Una. Una. ¿Listo? En el escenario de GH, ¿cuántas gana? Una. Para eso están los puntitos, ¿no? En el escenario BD, 5, ¿verdad? Sí. En el escenario DB, 5. 5. En el escenario BF 4. 4. 4 en el resto hacia abajo. y 4 hacia abajo. Listo. ¿Qué significa esto? Que si esta matriz me está mostrando todos los posibles desenlaces del juego. ¿Sí? Recuerden que eso es lo que hace la teoría de juegos. Como mostrarme todos los escenarios. Es decir, sabemos que no hay desenlace que no esté acá inventariado. ¿Sí? Es decir, aquí sabemos que tenemos todas las infinitas posibilidades. Bueno, no infinitas, obviamente aquí son finitas, ¿no? Entonces, ¿cuánto? 6 por 8, 48 posibilidades, ¿cierto? Pero, eh, esas, ya sabemos a ciencia cierta que tenemos 48 posibles escenarios en los cuales finalice este juego, ¿sí? Pero no solo eso, sino que yo ya sé que para A, dice, bueno, de todos esos 48 escenarios, ¿cierto? Yo sé que existen 12 en los cuales, de esos 12, ¿cierto? Yo ganaría ¿en cuántos? En 10 para A, ¿cierto? Es decir, en 12 escenarios, es decir, acá hay 12 escenarios. Y de esos 12 ganaría en 10, es decir, en los únicos que no ganaría sería acá y acá, ¿sí? Entonces, una estratega racional, ¿qué haría? No sería jugarle a las probabilidades, es decir, ¿cuáles serían las probabilidades de ganar si están en este escenario? ¿Cuántas serían las probabilidades? ¿Serían cuánto? 10 sobre 12. ¿Eso es igual a qué? 10 sobre 12. ¿Cuánto es eso? Mitad, 33%. quinta, Tercio. sexto, 5 sextos. ¿Es igual a cuánto? Perdón. 0,8. 0,83. ¿Cero qué? 83. Entonces aproximadamente 83%. 83% es una probabilidad alta de ganancia. ¿Qué opinan? Bastante. ¿Cierto? Es decir, que ustedes estén analizando la guerra y ustedes digan, bueno, yo tengo dos estrategias que nos garantizarían el 83%, ¿sí? Pues es bueno, ¿sí? Pues en comparación con otras, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la estrategia BCF, ¿qué probabilidades tiene de ganar? Solo la estrategia BCF, ¿qué probabilidades tiene de ganar esta estrategia? Una. Un sexto, 8%. un sexto, ¿cierto? Un sexto, no, sería más, Lady. Un 16. Profe, ¿no es 1 dividido entre 12? No, no, acá, ojo, ojo, ojo. Acá porque yo tomé a 2, Lady. Mira, acá porque yo tomé a 2, Ah, no, no, ¿vale? no, es 6. ¿Sí? Es decir, si aquí yo hubiese hecho una, por ejemplo, hubiese tomado una de estas, las probabilidades de ganancia hubiesen sido, ¿qué? 5 sextos, ¿cierto? Mírenlas Sí, acá, profe, ya es que me confundí ahí en eso. mírenlas acá, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿aquí qué probabilidad tengo? Tengo un sexto. De los 6 escenarios posibles, gano en 1. Un sexto, es decir, si un tercio es aproximadamente 0,33,
Entonces, un sexto sería aproximadamente como 0,16, ¿cierto? 16 algo, más o menos, poco más del 16%. 16,666, gracias. ¿Esto qué significa? Que de tener probabilidades aquí, ¿cuánto tengo? 16%, 16%. 4 sextos, ¿cuánto sería? 2 tercios, ¿sí? 2 tercios sería 66. Entonces, 16, 66 y 83%. Pues obviamente yo voy a lanzarme, ¿cierto? En los escenarios en donde tengo mayores probabilidades. Ahora, hagamos el mismo ejercicio para I, ¿sí? Entonces, para I, ¿en qué escenarios? Entonces, HGD. ¿Cuántas veces gana en HGD? 6. 6, muy bien. En FCB, creo que 6 también, ¿verdad? Sí. En HEB, 2. en FED, 2 en todos los otros. 2 y 2. ¿Sí? ¿Cuáles entonces aquí son las probabilidades de ganar? Yo tengo 8 escenarios. ¿Sí? 6 octavos, mitad, serían 3 cuartos, ¿no? 6 octavos, es decir, aquí tendrían 3 cuartos de probabilidades de ganar. Esos 3 cuartos es 75%. ¿Sí? 75%. ¿Y acá cuántas probabilidades tendrían de ganar? 2 octavos, es decir, un cuarto, es decir, 25. ¿Sí? Pues, ¿qué creen que es lo racional para el país I? ¿Jugar qué estrategias? Estas HGD, dos. FCB. HGD, FCB. Y por su parte, lo racional para el país A sería jugar estas dos. ¿Cierto? Y miren que donde se cruzan las dos me quedan este escenario. Estos son los escenarios, es decir, estos son los escenarios, de todos los 48 posibles escenarios que tengo, solo hay 2 escenarios racionales, ¿sí? Que es BED, esa sí es B o BCD, no me acuerdo los. ¿Cuál es esta? ¿Era BED? Creo que sí, ¿cierto? Con la Sí, B, sí, BD. gracias. Listo, BED, ¿sí? Que sería BED y DEB por su parte, y que sería HGD y FCB. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Extraer eso en una nueva matriz, ¿no? Voy a mover esto hacia abajo para que no me estorbe. What? No, la acá. Bueno, voy a quitar esto de acá. A ver si me puedo hacer espacio. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos, después de la eliminación iterada de estrategias débilmente dominadas, ¿no? Entonces, miren acá, y esto va en la pregunta que hacía Lady. Claro, yo podría decir entonces que HGD domina fuertemente alguna de las otras. ¿Sí o no? ¿HGD elimina fuertemente alguna de las otras? Sí, porque tiene mayores probabilidades de ganar. No, No, porque no tiene el 100% para ganar. débilmente. Sí, miren acá. Débilmente, mayoría. Fuertemente, 100%. ¿Vale? Entonces, yo no puedo decir que aquí hay ninguna que domine fuertemente a las otras, pero sí las dominan débilmente. Hay una dominación débil, ¿vale? Entonces, con la eliminación iterada, entonces, gracias a la eliminación iterada,
de estrategias débilmente dominadas, perdón. El resultado sería el siguiente. Tenemos una matriz 2 por 2, ¿cierto? Aquí tendríamos a, aquí tendríamos a I, y los pagos serían BD y DEB. ¿Cierto? BD y DEB. Y HGD FCB. ¿Cierto? Listo. ¿Y cuáles serían los pagos? Entonces, en diagonal. Entonces serían así. ¿Cierto? La pregunta es, ¿aquí debería haber equilibrio ahora que dice la eliminación iterada? ¿Sí o no? No hay equilibrio porque se hizo la débilmente. ¿Debería haber equilibrio o no? No, No, Sí debe, bueno, no. no hay. No, porque no había. Miren que el equilibrio, si no existe antes, no tiene por qué existir después. En el caso de aquí, claro, porque ya existía. Lo que hace que los equilibrios existan son las reglas del juego. Todas las metodologías que yo haga para simplificarlos no cambian esas reglas. Y si no cambian las reglas, no cambian los pagos. Y si no cambian los pagos, no cambian en nada los equilibrios. Hayan o no hayan, ¿vale? Entonces, si yo quisiera hallar equilibrio acá, pues ¿qué voy a encontrarme? Con el mismo resultado anterior. ¿Sí? Y si comparamos, BD se van a dar cuenta que los pagos están exactamente en las mismas posiciones. Mírenlas. Miren estas posiciones y miren con estas posiciones. ¿Sí lo observan? ¿Cambiaron? No cambió. No cambian las posiciones. ¿Listo? Entonces, gracias a eso, ya hicimos eliminación iterada de estrategias débilmente dominadas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Y así se termina, por Sí, ahí ya termina. Pues obviamente cada ejercicio te pedirá una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, es que no se los envié, pero generalmente, ¿qué se pide en cada equilibrio? Se pide que hallen, que lo planteen en forma normal, en cada ejercicio, perdón. ¿Qué se pide en cada ejercicio? Que lo planteen en forma normal, jugadores, estrategias, pagos, que ya lo tenemos acá. Puede que el ejercicio te diga, ¿no? Obviamente siempre se te va a pedir. Aplica el principio de eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas o débilmente dominadas, ¿sí? Entonces tú lo vas a aplicar. Si te dicen haya óptimo de Pareto, pues hayas el óptimo de Pareto. Si te dicen haya equilibrio de Nash, pues tú debes determinar qué tipo de equilibrio de Nash es apropiado para el juego. Si un equilibrio de Nash en estrategias puras o un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, dependiendo si el juego es secuencial, si es simultáneo o si es una secuencia simultánea. Sí, eso es generalmente como lo que se te va a pedir. Y listo, no es nada más. yo tengo una pregunta. Claro, con En gusto. lo de la matriz para eliminación, ahí se supone que debe quedar el equilibrio que ya tenía el juego, o sea, si lo Sí, llegase a tener, pero no el óptimo, ¿verdad? no, exacto, solo el Ah, equilibrio, no el óptimo. El óptimo se puede ah, perder, el óptimo es posible perderse, ¿vale? mm, El óptimo es posible que se pierda, porque recuerda que al final el óptimo es como lo que debería. Entonces, si el juego es cooperativo, es decir, el equilibrio de Nash está alineado con el óptimo también va a permanecer junto con el equilibrio. Pensemos como si el óptimo fuera un free rider del equilibrio, ¿no? Está ya agarrado y entonces por eso se se le salva. pega. Pero si es un juego no cooperativo, el óptimo lo más probable es que se pierda, ¿sí? Y si quieres, gracias por la Ahora, pregunta, muy buena porque podemos hacer un ejemplo. ¿Recuerden cuál es el juego no cooperativo por excelencia? Halcón y Paloma. Bueno, bueno, sí, Halcón y Paloma, pero vamos a usar Prisionero. Vamos a usar el dilema del prisionero, que es un juego no cooperativo. Si tenemos un juego no cooperativo, como dilema del prisionero, ¿cierto? En donde tenemos acá 1 y 2,
las estrategias son simétricas, es decir, confesar, no confesar para cada uno, ¿sí? Y los pagos serían los siguientes. Confesar, no confesar, 1 y 2, ¿sí? Si ambos confiesan, 6 años de cárcel. Si ninguno confiesa, 1 año de cárcel. Si uno confiesa y el otro no, quien no confiesa 10 y el otro sale de la cárcel y viceversa, ¿sí? Aquí tenemos el dilema del prisionero. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Lo recuerdan dónde estaba el equilibrio? Cuando los dos confiesan. Exactamente, ¿sí? Ahí hallamos el equilibrio en estrategias puras y está en donde los dos confiesan. Confesar, confesar. Si yo quisiera aplicar... ¿y dónde está el óptimo de Pareto? Acá, No lo confiesan. ¿cierto? Entonces, si yo quisiera aplicar el principio de eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas, entonces yo podría colocar, ¿no? Entonces, eliminación. Pueden llamarlo así, ¿no? Como para no escribir toda esa oración. Eliminación fuerte, eso ya se entiende. Entonces, en la eliminación fuerte, en el primer escenario yo tengo que comparar, que también es uno solo, ¿no? Porque son solo dos estrategias. Tengo que comparar confesar respecto a no confesar, ¿cierto? Y entonces aquí es donde miramos lo siguiente. En el primer escenario, ¿cierto? En el escenario confesar, ¿cuál gana? Pues confesar. Y en el segundo escenario, ¿cuál gana? No confesar. Miren que el puntito se ubica también en la rayita, ¿sí? Y para el caso viceversa, ¿cierto? Es decir, confesar es estrictamente dominante de no confesar. Por cuanto yo podría hacer esto. Y mire, ¿qué me pasó ahí? Con el óptimo. Se fue. Se fue. ¿Ves? Y si yo hago lo mismo por analogía con el otro, va a suceder esto. ¿Sí? Y entonces el resultado final de la eliminación fuerte va a ser el siguiente. Una matriz 1 por 1 con estos pagos. ¿Sí? Quedó el equilibrio, pero el óptimo, pues, lamentablemente se fue. ¿Por qué? Porque el juego es no cooperativo. Si el juego hubiese sido cooperativo, el equilibrio se hubiese ubicado acá, el óptimo se hubiese ubicado aquí con el equilibrio y también se hubiese ido montado así a lo tipo Free Raider acá. Cuando un juego tiene más de un equilibrio, deben quedar todos los equilibrios Todos, dentro. Ya. todos los equilibrios tienen que quedar. ¿Sí? Profe, ¿y uno cómo sabe, o sea, cuándo aplicarla fuertemente dominante o la hábilmente o el ejercicio me lo dice? Sí, profe, o Generalmente el sea, ejercicio te lo va a pedir para evitar complicaciones, ¿vale? O sea, al Ok. menos para una clase, para un tema de clase, se te va a pedir. Ya en investigación, ya cuando tú estés investigando, pues eso ya es criterio del investigador, ¿sí? Pero para una clase, obviamente, para evitar como las discrecionalidades tan amplias, porque sí, si yo te dejo el ejercicio, pues aquí me puede venir Pepito Pérez a decirme, pues, profe, yo consideré que primero hice una eliminación fuerte y luego una débil, un ejemplo. Yo como le voy a decir que no, si al menos hizo las eliminaciones bien, ¿vale? Entonces sí, eso sí como que se va a dejar muy definido. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? no es lo mismo, o sea, que cuando aplicar eso, cuando una matriz es muy grande, o sea, no tiene que ver, nada que ver. Ok. No, simplemente no. Solo aplica cuando uno, lo que se te pida, por decirlo así, ¿vale? Aplica cuando se te pida. Entonces por acá estoy buscando una cosita para dejarles en un momento. Me habían pedido unos ejercicios como que sirvieran como qué, como de repaso, ¿no? Entonces por aquí les tengo unos ejercicios de clase. Ven acá un segundo. Mm, 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 mm. Por acá.
Entonces, les voy a enviar por el chat unos ejercicios, bueno, la compilación de los ejercicios que hemos hecho en clase. ¿Cuál sería la idea? Que pues los revisen con detenimiento, intenten desarrollarlos. La idea no es que me lo entreguen, sino la idea es que les sirva como punto de partida para el parcial de la próxima clase. Dame un segundo. Hasta acá entra el parcial, ¿no, profe? Sí, señor. Hasta acá. Hasta acá entra el parcial. Listo. Ahí les envío, son como 7 ejercicios. Se me va a ver acá. Es que no quiero. Listo. Entonces, véanme aquí un segundo. Yo les recomiendo mucho que estudien mucho para este parcial, ¿sí? Si hay un parcial que deberían dejar alto, pues al menos a modo de consejo, sería este, que es el más fácil, ¿sí? Es como el que existe la posibilidad de dejarlo más alto. Bueno, creo yo, porque ya los que se vienen, pues vienen ya con un tema, pues matemático un poco más alto. Entonces, pues a los que no se les faciliten mucho las matemáticas, pues sería una buena opción. ¿Listo? Me confirman, por favor, en el chat. Por aquí se puede enviar en el chat, ¿cierto? ¿Se pueden enviar, adjuntar cosas? No. A ver. Creo que no. Entonces voy a enviarlo a WhatsApp. Me avisan cuando les haya llegado. Creo que ya envió. ¿Sí? Ya, profe. Listo. Bueno, ahora, dato adicional, ¿no? Dato adicional. ¿Qué pasa con la eliminación cuando son 3 jugadores? ¿Sí? ¿Cómo se haría esa eliminación cuando son 3 jugadores los que están, digamos que jugando? Yo les recomiendo primero empezar a eliminar las estrategias del tercer jugador. ¿Listo? Entonces vamos a ver si de pronto acá con los ejemplos del juego de los legisladores, creo que era el que teníamos por acá de 3. Bueno, aquí tenemos... bueno, este es el del votante, ¿no? Este es el del votante. Vamos a mirar el de los legisladores, que es más cortito. A ver, ¿cuál fue el de los legisladores? Este fue el de los legisladores. Listo. Entonces voy a copiar estas matrices del juego de los legisladores. Y si quieren ahorita, pues podemos copiar la de los votantes, no hay ningún problema. Copiar. Y lo voy a traer a esta pizarra. Listo. Aquí trajimos esas matrices. Bueno, entonces voy a quitar esto. Bueno, no, dejemos los equilibrios. Ya los dejamos allá. Tenemos esto. Listo. Entonces, si yo quiero hacer eliminación iterada, ¿cierto? De estrategias fuertemente dominadas, por ejemplo, si eso es lo que se te pide, en un caso de 3 jugadores, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo les recomiendo empezar, ¿cierto? A eliminar al contrario, es decir, al menos empezar eliminando las del 3, las del tercer jugador.
¿Por qué? Porque aquí la comparación se hace es entre matrices, ¿no? Entonces, ténganlo ahí presente. ¿Qué significa ahora? Eso, que yo tengo que mirar acá es en el escenario aquí ya no es unidimensional, es decir, aquí ya no solo digo, dado que L1 asume que en el escenario este, ¿cierto? Que lo mejor que puede hacer es él, sino que ya tengo que tener en cuenta otra dimensión, es decir, la estrategia del tercero. Entonces, para evitar confundirse, profe, que yo quiero hacerlo, pero empezando con el 1, hágalo como quiera, yo no tengo ningún problema. Solo que un consejo es, pues, empezar con el tercero. ¿Cómo yo haría esa comparación? Pues fácil. Lo que yo tendría que hacer es comparar, ¿cierto? Los escenarios posibles. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? ¿Cuáles son las estrategias de 3? Aquí, ¿cuáles son las estrategias del tercer jugador? Incrementar, no incrementar. Incrementar, Exacto. incrementar. Tengo que comparar es entre estas dos. Entonces yo digo, bueno, vamos a mirar ese escenario, ¿cierto? Que es de L3, que es del legislador 3, y que tendría que comparar entre incrementar y no incrementar, ¿cierto? Y de todos los posibles escenarios que hayan ahí entre incrementar o no incrementar, ¿cuál es mejor? ¿Cómo yo hago esa comparación? ¿Sí? ¿Cómo yo hago esa comparación? Mirando, ¿sí? Mirando todos los escenarios posibles entre incrementar y no incrementar. ¿Y cuáles son esos escenarios posibles? Toda la matriz. ¿Listo? Entonces yo comparo. Primer escenario posible, cuando L1 elige I y cuando L2 elige I. Es decir, esto y esto. ¿Qué es mejor? No incrementar. Listo. Entonces va un episodio para no incrementar. Segundo escenario, este. ¿Qué es mejor? Incrementar. Incrementar. Acá. Siguiente escenario, este. ¿Qué es mejor? Incrementar. Y en el siguiente escenario, ¿qué es mejor? No incrementar. Acá. ¿Sí? Entonces, dato curioso. De 4 escenarios, 2 gana más, por decirlo así, cuando incrementa y en 2 gana más cuando no incrementa. Entonces, ¿qué relación existe entre I y NI? ¿Una relación de qué? ¿Cuál domina a cuál? ¿Es mayor o igual o no sé? Aquí sería indiferente. Ujú. Es igual. 2 es igual a 2. Es decir, si en el escenario I gano 2 veces y en el NI gano 2 veces, entonces, ¿qué significa? Que es indiferente. ¿Se puede hacer eliminación? No toca trabajar con los dos escenarios, con los dos. Ninguna. No se puede eliminar de ninguna manera, ni débil ni fuerte, porque es indiferente. Lo que me está diciendo es no hay suficientes incentivos para eliminar la una, pues, digamos que en detrimento de la otra, no. Entonces, cuando es indiferente, no se puede eliminar nada, ni fuerte ni débil, no se puede. Ahora, hagámoslo con L1. Incrementar y no incrementar, ¿sí? Entonces, en los escenarios de incrementar y no incrementar de L1, ¿sí? Entonces, ojo acá. Si yo comparo esta con esta, ¿cierto? Entonces, lo que yo tendría que pensar aquí es, ¿qué pasa? ¿Cuál gana? ¿Cuál de las dos gana? ¿Cierto? En este escenario. ¿Y cuál es este escenario? Este escenario es el escenario en donde I, ¿cierto? Miren que al añadir un tercer jugador ya no son solo 2 dimensiones, sino ahora son 4, ¿sí? 2 por 2, 4. Entonces, acá tenemos una posibilidad, una comparativa. En este escenario en donde I, ¿cierto? En donde L2 elige I, en donde L3 elige I, ¿qué es lo mejor que puede hacer L1? ¿Qué es lo No mejor para incrementar. L1? No incrementar. Entonces va 1, ¿para qué? 1 para no incrementar, ¿no? Un voto para no incrementar. En el siguiente escenario, que es este, en donde L2 elige NI y L3 elige I, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno? Incrementar. Incrementar. 1 y 1. 1 por incrementar y 1 por no incrementar. Siguiente escenario, este, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Incrementar. Y último escenario, este, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Incrementar. ¿Qué significa eso? Que quedaron como
Otra vez es indiferente, ¿no? 2-2. Otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque el juego es simétrico, porque las estrategias son simétricas y los pagos son simétricos para todos. Entonces va a ser lo mismo, va a ser indiferente. Y si hacemos el tercer escenario para L3, para L2, perdón, pues también va a ser indiferente. ¿Quieren que lo probemos o me creen? O sea, el juego, o sea, esa cosa de eliminación no funciona sin simetrías. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Perdón, cómo es que dijo? El juego es Simétrico. simétrico, o sea, no funciona en juegos simétricos. No, no, Va no, no, indiferente. no. Sí puede funcionar en los juegos simétricos. Mi comentario respecto al juego simétrico es que, dado que el juego es simétrico para todos, si uno de ellos no puede hacer eliminación, lo más probable es que los otros tampoco. Es hacia allá donde va mi comentario, ¿vale? Que también no aplicaría, si el juego es simétrico y uno puede hacer eliminación, pues lo más probable es que los otros también puedan hacer la misma eliminación, ¿me entiendes? O sea, si el tercer jugador hace la eliminación, de ahí para adelante puede que haya más. Sí, exacto, para los otros jugadores. Pero yo tengo una pregunta, digamos, con el legislador 2 en el primer escenario, él es indiferente entre incrementar y no incrementar. A ver, En el veamos, segundo, veamos. Entonces, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Entonces, vamos a eliminar acá, ¿sí? Y vamos a mirar cómo comparamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la comparación nuevamente. Todo tiene que ser ceteris paribus y yo solo tengo que comparar es entre el uno y el otro, ¿cierto? mentiras, es que vi mal el este. Ah, Perdón. bueno, no, no pasa nada. Entonces, todo tiene que ser ceteris paribus. Entonces, ¿qué tendríamos que comparar acá? Tendríamos que decir, en el escenario I, que es este, ¿cierto? I para L1 e I para L3, ¿qué es lo mejor que puede hacer? No incrementar. Y en este escenario, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Incrementar. En este escenario, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Incrementar. Y en este escenario, lo mejor que puede hacer es no incrementar. Es decir, también queda 2-2. ¿Sí? Digamos que con esa confianza se los dije. ¿Por qué? Porque el juego es simétrico. Entonces yo sé que las normas aplican para todos por igual. Y entonces, nótense que aquí hay un caso en donde no. Yo también podría decirles, ¿no? Aplique el principio de eliminación iterada de estrategias fuertemente dominantes. Y al final de eso usted me diga, no se puede hacer eliminación. ¿Sí? Entonces, al final yo digo, no, no se puede. El juego tiene que quedar así, no se puede eliminar más. Esa es una situación, ¿sí? Pero lo anterior para decirles que eh, siempre empiecen con el tercero cuando son 3 jugadores. Ahora, ¿qué significa? Si la estrategia NI, un ejemplo, ¿no? Si la estrategia NI hubiese sido fuertemente dominada por la estrategia I, ¿yo qué elimino? La matriz. La matriz. Muy bien, elimino toda la matriz. Por eso yo les digo que empiecen con el último. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta que en todos los escenarios, por ejemplo, esta hubiese dominado a esta, pues yo puedo eliminar la matriz y cuando haga las comparaciones de los otros dos me ahorro un montón de trabajo. ¿Vale? Entonces, por eso les hago esa recomendación. Cuando sean 3 jugadores, pues empiecen con el tercero para ver si existe la posibilidad de eliminar alguna matriz. Ya sea dos matrices 2x2, es decir, que suceda esto por 2x2, ¿cierto? O sea como el del votante, que fue 3x3x3, ¿sí? Y bueno, ahorita estamos viendo solo matrices cuadradas, de pronto ahí tengamos alguno que otro ejercicio con matrices no cuadradas, ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional? No les voy a dejar trabajo para la casa, para este fin de semana no tienen nada que hacer, ni columnas, ni talleres, ni nada, para que puedan estudiar. ¿Listo? Entonces ahí les acabo de enviar al WhatsApp los ejercicios que hicimos en clase. Eh, la evaluación siempre va a ser equilibrios puros, perfectos en subjuegos, que sepan plantear en extensivo, en normal, y que ya, eso es todo, no más. Y eliminación iterada de estrategias fuertemente y débilmente dominadas. Eso es todo lo que entra. ¿Listo? Profe, en la eliminación entra también con 3 jugadores o 3 personas o Sí, solamente con 2. puede que entre. No sé qué habrá por en el parcial porque el parcial no lo tengo hecho. Entonces puede que entre. Existe la Todavía no posibilidad. ponga de 3. Existe la posibilidad.
Bueno, profe. Existe la posibilidad. ¿Listo? No, no digo que vaya a salir 100%, pero puede que sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias entonces por participar en esta clase. Espero que el tema pues, les haya quedado comprendido. Profe, Y, señor, para así ya recalcar por último, entonces cuando no hay equilibrio en Nash, se aplica las débilmente. sí, sí, señor, Listo. es correcto. Que lo más probable es que toque aplicarlas debidamente. Correcto. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? ¿Seguros? Bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el día martes. Recuerden que el parcial va a estar en Moodle, pero de igual manera necesito pues que entren acá a Zoom. ¿Listo? Es necesario que estén aquí en Zoom porque es un horario de clase. Entonces, de igual manera, pues aquí les daré instrucciones o alguna cosa, pues aquí estaré. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, Profe, feliz chao. tarde. Que estén bien. Hasta luego. Profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.